algunos secretos, como el buen vino de Jerez, envejecen en las esquinas más oscuras de nuestra mente, esperando el momento preciso para explotar, para liberarse. Y Malvin, sí, Malvin era mi secreto. Permítanme presentarme. Soy Liana, y a mis 50 años, desafío cada cliché sobre lo que una mujer de mi edad debería ser. Tengo un cuerpo largo y atlético, una recompensa por años de autocuidado, de mañanas dedicadas al flamenco y tardes de senderismo por las colinas de la Costa del Sol. Mi cabello rubio, con destellos del sol andaluz, cae con gracia sobre mis hombros, y mi piel, bronceada por el sol mediterráneo, sigue atrayendo miradas. La ropa que elijo habla de mí, apasionada, seductora, una mujer que disfruta ser notada. Hoy, por ejemplo, opté por un vestido de lino blanco, ligero como una brisa de verano, con un escote que insinúa más de lo que revela, y sandalias de esparto que dejaban mis tobillos al descubierto. Unos pendientes largos, de filigrana de plata, brillaban con cada movimiento de mi cabeza. Todo en mi apariencia grita, vida, pero detrás de esta fachada pulida, me encuentro extrañamente sola. Mi esposo, Ernesto, tiene la misma edad, pero se comporta como alguien mucho mayor. Su desinterés me hace sentir casi invisible. Por las mañanas, se entierra en su periódico deportivo, y por las noches, está pegado a los noticieros, apenas notando mi existencia. En su mundo, soy una sombra, una bugambilla que se marchitó hace años. No importa lo que vista, lo que diga o lo que sienta, a sus ojos, simplemente no existo. Pero Malvin es otra historia, completamente diferente. El sobrino de Ernesto, de 29 años, se mudó a nuestro tranquilo vecindario en Chueca hace un par de años. Cuando lo hizo, sentí que algo se agitaba dentro de mí. Es alto, carismático y maduro para su edad. Hay una cierta melancolía en sus ojos, pero también una calidez, un romanticismo silencioso que te atrae como el aroma de un azahar en primavera. Él era tan distinto. Cerca de él, me sentía joven de nuevo, vibrante. A diferencia de Ernesto, Malvin siempre me notaba. Esa atención me excitaba tanto como me desarmaba. Cada vez que estaba cerca, mi respiración se aceleraba, mi corazón latía con fuerza, como un tambor en una noche de juerga. Pero este era mi secreto más personal. Hubo momentos en que elegía mis atuendos a propósito para captar la atención de Malvin, vestidos con escotes más pronunciados, faldas que revelaban mis piernas. Podía ver el efecto que tenía en sus ojos, ese brillo furtivo, esa chispa. Pero a pesar de todo, había una línea no dicha entre nosotros. Al menos, hasta ese día. Ernesto, como de costumbre, estaba fuera. En el trabajo, o quién sabe dónde. Esa tarde, me había retirado a mi habitación para una siesta corta. Estaba cansada, pero la soledad que sentía solo profundizaba mi agotamiento. Llevaba puesto un camisón corto de seda, del tipo que acariciaba mi figura y me hacía sentir elegante, casi etérea. Mientras me quedaba dormida lentamente, ni siquiera pensé en cerrar la puerta. No lo sabía. No sabía que Malvin entraría a la casa ese día. Malvin había venido buscando a Ernesto. Había llamado a la puerta, pero no lo escuché. Ernesto le había dado una llave para emergencias, así que Malvin entró solo. Al no escuchar respuesta en la casa, subió las escaleras. Cuando entró en el dormitorio, me vio. Sabía que probablemente estaba durmiendo, pero aún así entró suavemente en la habitación. Yo dormía, mi cabello esparcido sobre la almohada y mi camisón ligeramente subido en mi sueño. Malvin se acercó, pero no lo noté, no hasta que sentí la ligera sombra de su presencia en mi rostro. Cuando abrí los ojos, él estaba allí. Malvin estaba de pie al borde de la cama, mirándome. Su mirada era una mezcla de sorpresa, admiración y algo más, una tensión, un deseo mezclado con atracción. Mi corazón comenzó a latir salvajemente. ¿Era vergüenza o emoción? Malvin, susurré, mi voz temblaba. Liana,
no quería despertarte, dijo, su voz era baja y suave, pero sus ojos no se apartaron de los míos, fijos. La puerta estaba abierta. Estaba buscando a Ernesto. Hay momentos en los que las palabras sobran. Momentos en los que el tiempo parece detenerse, y todo lo que sientes es el peso del aire entre dos personas. Mis ojos se encontraron con los de Malvin, y no pude apartar la mirada. Mientras sentía lo cerca que estaba, una calidez se extendió dentro de mí. Él no retrocedió, en cambio, dio un paso más hacia adelante, quizás sin siquiera darse cuenta. El silencio entre nosotros alteró toda la atmósfera de la habitación. Estábamos en el umbral de un límite, ambos conscientes de ello, y ese límite estaba a punto de romperse. Cuando Malvin salió repentinamente de la habitación, dijo algo que me desequilibró por completo. «Estás preciosa». Su voz era tan baja, tan incierta, que al principio no estaba segura de haberlo escuchado correctamente. Levanté la cabeza y pregunté, ¿perdón? Quizás quería algún tipo de confirmación. Pero él decidió reformular sus palabras de otra manera. Quiero decir, te veías preciosa mientras dormías. Siento haberte molestado, dijo, apartó la mirada y salió rápidamente de la habitación. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría explotar. Hasta ese momento, no me había dado cuenta de lo profundamente que la presencia de Malvin podía afectarme. La habitación se sumió en el silencio, pero su voz resonaba en mi cabeza. Esto no terminaría aquí. De ninguna manera. Por primera vez, sentí que mis sentimientos habían encontrado una respuesta. No pude evitar esperar con ansias los próximos días, para escuchar confesiones como esta por primera vez. La extraña pero innegable atracción entre nosotros solo se hizo más fuerte en los días siguientes. Todo comenzó una tarde, mientras recogíamos la mesa después de la cena. Malvin llevaba los platos a la cocina mientras yo limpiaba la mesa. Cuando escuché sus pasos detrás de mí, algo se agitó dentro de mí, pero intenté ignorarlo. Al colocar los platos sobre la encimera, nuestras manos se rozaron. Ese simple contacto envió una descarga eléctrica a través de mi cuerpo que no pude explicar. Por unos segundos, ni siquiera respiré. Él también pareció detenerse brevemente, pero luego se hizo a un lado como si nada hubiera pasado. Más tarde, mientras buscaba un plato en uno de los estantes superiores de la cocina, Malvin apareció de repente detrás de mí. Aquí, déjame buscarlo, dijo, y se estiró para alcanzar el plato justo en el momento en que yo extendía el brazo. En ese instante, la distancia entre nosotros era prácticamente nula. Su aliento cálido rozó mi nuca, y nuestros brazos casi se enredaron mientras él se estiraba hacia arriba. La intensidad del momento era casi insoportable. Cuando nuestras manos se encontraron en el estante, ambos nos quedamos inmóviles. Cerré los ojos y contuve la respiración. Pude escuchar a Malvin inhalar profundamente. Cuando finalmente abrí los ojos, nuestras miradas se encontraron. En esos fugaces segundos, ninguno de los dos dijo una palabra, pero sus ojos decían mucho más de lo que las palabras jamás podrían expresar. Gracias, murmuré, aunque mi voz apenas era audible. Ni siquiera sabía exactamente por qué le estaba dando las gracias. Malvin no dijo nada, retrocedió, pero su mirada permaneció fija en mí. La expresión en sus ojos dejó un rastro cálido en mi interior. Fruncí el ceño confundida. ¿A qué te refieres?, pregunté, mientras el latido de mi corazón resonaba en mis oídos. Malvin dio un paso hacia mí, su sombra extendiéndose en la tenue luz detrás de la puerta. Sé desde hace algún tiempo que Ernesto ya no te presta atención, que te ignora, y hay más, dijo, sus palabras alteraron la atmósfera al instante. Contuve la respiración e intenté apartar la mirada, pero la determinación en la mirada de Malvin me mantuvo cautiva. ¿Más? ¿A qué te refieres?, pregunté, apenas audible. Malvin dudó un momento, luego respiró profundamente y continuó, no creo que él te merezca, Liana.
Veo la tristeza en tus ojos, ni siquiera la escondes. Sus palabras flotaron en el aire, asentándose lentamente sobre mí como una pesada manta mientras una extraña sensación se alzaba dentro de mí. Tenía razón, pero escucharlo en voz alta, precisamente de Malvin, era algo que no esperaba. Malvin hizo una pausa, la determinación en su rostro dio paso a un toque de vergüenza. Lo siento, Liana, dijo, su voz tranquila pero ligeramente temblorosa. Esto fue demasiado rápido, demasiado repentino. Tal vez deberíamos sentarnos y hablar tranquilamente. Su disculpa inesperada me sorprendió y me tranquilizó de una manera que no podía explicar. Me hice a un lado y abrí más la puerta. Claro, pasa, dije, señalando el salón. Malvin se dirigió al sofá, pero la ligera tensión en su rostro aún estaba allí. Respiró hondo, entrelazó las manos y comenzó a hablar. Liana, llevo esto conmigo desde hace mucho tiempo. Ha sido increíblemente difícil para mí, pero hoy he encontrado el valor y he venido. Lo sé todo. Lo miré fijamente, la curiosidad y un toque de miedo se arrastraban dentro de mí. ¿Todo? Pregunté. Malvin mantuvo el contacto visual mientras continuaba, la negligencia de Ernesto, cómo te deja sola, cómo te ignora, y más aún. Te encuentro hermosa, Liana. Cuando te vi durmiendo ese día, e incluso antes de eso, cada vez sentía algo que se agitaba dentro de mí. Siempre me he sentido atraído por ti, me gustas mucho, y no puedo guardármelo más. Sus palabras resonaron en la habitación, pesadas y llenas de significado. Mi corazón latía en mi pecho mientras me lamía los labios y me inclinaba ligeramente hacia él. Malvin, susurré, mi voz apenas audible, yo siento lo mismo por ti desde hace un tiempo. Esos momentos no deseados entre nosotros, como me hacían sentir, me asustaban, pero también me electrizaban. Te quiero, Malvin. He estado tan sola y no puedo soportarlo más. Mientras mis palabras flotaban en el aire, un brillo apareció en los ojos de Malvin. Sin dudarlo, lentamente deslicé los tirantes de mi vestido de los hombros. La tela se deslizó sobre mi piel y se amontonó a mis pies, revelando mi camisón de seda que aún llevaba debajo, el mismo que había usado para la siesta. Mientras estaba allí, completamente desvestida de mi ropa exterior, la mirada intensa de Malvin me cautivó por completo. En ese momento, ninguno de los dos se movió, pero el silencio hablaba volúmenes. Decía todo aquello para lo que no teníamos palabras. Malvin no dudó ni un segundo en acortar la distancia entre nosotros. Cuando nuestros labios se encontraron, toda la tensión acumulada se disolvió en pura pasión. El beso fue una explosión de todos esos deseos que habíamos enterrado durante tanto tiempo. Su toque me abrumó, no dejando espacio para los pensamientos. Sus manos encontraron suavemente mi cintura, tirándome más cerca de él mientras continuábamos besándonos. Era como si quisiera borrar cada centímetro de espacio entre nosotros. Me derretía en él, entregándome por completo al momento mientras mis pensamientos se disolvían en la insignificancia. La calidez de Malvin hacía que todo en ese momento pareciera vivo y tangible, como si el mundo fuera de nosotros hubiera dejado de existir. Me dejé caer lentamente en el sofá detrás de mí, pero ni siquiera dejamos de besarnos. Malvin se inclinó sobre mí, sus labios moviéndose sobre los míos como un fuego que no podía ser extinguido. Sentí su aliento en mi piel mientras sus toques se volvían más atrevidos. Lentamente, su mano se deslizó por mi espalda, tirándome de nuevo más cerca de él. Nuestros cuerpos encajaban a la perfección. Malvin se echó un poco hacia atrás, pero solo por unos segundos. Su mano se soltó de mi cintura, pero sus ojos no se apartaron de los míos ni un momento. Puso una rodilla en el sofá a mi lado, se inclinó sobre mí con toda la confianza y el carisma que llevaba sin esfuerzo. Suspendidos sobre mí, nuestras miradas se encontraron. Su mirada era tanto decidida como llena de un deseo innegable. Estar tan cerca de Malvin despertó algo en mí, un sentimiento que había anhelado,
pero que quizás nunca había experimentado realmente. Cuando nuestros labios se encontraron de nuevo, la conexión ya no era solo física, era algo más profundo, algo que nos unía de una manera que no podía explicar completamente. Poco después, sentí algo grande dentro de mí. Era tan extraño, era algo que había olvidado cómo se sentía. En ese momento, me sentí la mujer más feliz del mundo. Gracias, dije. Malvin me regaló una sonrisa suave, me miró a los ojos con amor, recuperó el aliento y dijo, créeme, estoy tan feliz como tú, antes de seguir besándome. Ninguno de los dos había experimentado algo así en mucho tiempo. Miré a Malvin, y al pensar en revivir esos momentos con él una y otra vez, cerré los ojos y susurré, por favor, que no sea la última vez, Malvin. Al abrir los ojos y ver los anchos hombros de Malvin y su cabello desordenado, me aferré firmemente al sofá en ese momento. Malvin dijo, siempre compartiremos los momentos más emocionantes. Justo cuando mi cuerpo comenzó a temblar y a tensarse, sucedió, juntos al mismo tiempo. Todo pasó tan rápido y, sin embargo, se sintió tan largo y tan hermoso. Respiré con dificultad por la emoción y, antes de que pudiera recuperarme, Malvin se levantó. Nuestro tiempo se estaba acabando, y él lo sabía. Malvin me miró a los ojos, una suave sonrisa se extendió por su rostro. Te amo, Liana, dijo, la sinceridad y la profundidad en su voz hicieron que mi corazón latiera aún más rápido. Ya no estarás sola, añadió mientras recogía su ropa. Parecía tranquilo, como si acabara de cumplir una promesa que había guardado durante años, y sin embargo, en cada uno de sus movimientos residía la intensidad del momento. Voy al baño a lavarme la cara, dijo en voz baja. Ambos seguíamos sin aliento, pero él se movía con tranquila determinación. Recogió su ropa y salió de la habitación, y yo no pude apartar la mirada de él. Lo que sentí en ese momento no era solo felicidad, era la realización de algo que había anhelado durante tanto tiempo, ser comprendida, amada y verdaderamente vista. Mientras Malvin estaba en el baño, aún podía sentir su calor en mi piel. Todo se sentía perfecto, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros dos. Sin embargo, el agotamiento en mi cuerpo, combinado con la intensidad de las emociones de ese día, me superó. Sin siquiera darme cuenta, mis ojos comenzaron a cerrarse. Me hundí lentamente en el sofá y me deslicé en un sueño pacífico. Cuando me desperté, una manta había sido colocada sobre mí. Me di cuenta de que Malvin me había arropado antes de irse, y la idea me llenó de calidez. El silencio en la habitación me recordó su naturaleza suave y considerada. Todavía podía sentir débilmente su presencia y su aroma a mi alrededor, pero él se había ido, dejando solo el recuerdo de una noche de confort e intimidad. Poco después, escuché la voz de Ernesto. Liana, gritó. Abrí los ojos y lo vi parado frente a mí. ¿Por qué duermes aquí?, preguntó con ligera extrañeza. Mi mirada se dirigió al reloj. Era aproximadamente la hora en que se suponía que debía regresar. Mi corazón se aceleró por un momento, pero intenté mantener la calma. En pánico, rápidamente recogí las cosas que Malvin había dejado en la habitación y me apresuré escaleras arriba. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Me puse algo más sencillo, me miré en el espejo para arreglarme el cabello y respiré hondo antes de bajar de nuevo. Ernesto aún no se había sentado frente al televisor, acababa de entrar por la puerta. Sin que él me viera, me escabullí a la cocina y me serví un vaso de agua. Liana, ¿dónde estás?, gritó Ernesto. Cuando escuché su voz, salí de la cocina y me dirigí tranquilamente al salón. Estaba arriba, solo descansando un poco, dije con voz firme. Pero la expresión en su rostro y la forma en que me miraba me inquietaron. Parecía encontrar el día extraño, como si algo no estuviera del todo bien. En los días siguientes, Ernesto comenzó a hacerme varias preguntas, y ocasionalmente, noté cómo me observaba de cerca, pero al mismo tiempo seguía mostrando su habitual desinterés.
Era un equilibrio extraño e inquietante que me ponía aún más tensa. La calidez de los momentos que había compartido con Malvin todavía se aferraba a mí, pero la sospecha en la mirada de Ernesto era un claro recordatorio del peligro que se cernía sobre esta conexión prohibida. Una tarde, cuando Ernesto no estaba en casa, Malvin volvió a pasar. Yo estaba en la cocina preparando café cuando él entró. Tenía la misma aura casual pero cautivadora de siempre. Mientras preparábamos el café, nos mantuvimos cerca el uno del otro, y la tensión en la cocina era casi palpable. Justo en ese momento, escuché la voz de Ernesto desde la puerta principal. La taza de café en mi mano tembló, y le di a Malvin una mirada de pánico. «Actúa normal», susurré rápidamente. Cuando Ernesto entró en la cocina y nos vio juntos, su mirada se movió de Malvin a mí. Malvin intentó calmar la situación con su encanto habitual. «Tío, no sabía que ya estabas en casa», dijo con voz tranquila. «Tuve un poco de mala suerte en el amor y quería pedirte un consejo». Ernesto levantó una ceja. «No sabía que tomabas café con mi esposa cuando no estoy», dijo, su tono parecía tranquilo, pero había una sutil acidez en él. Respiré hondo, puse las tazas de café en la encimera e intenté actuar lo más normal posible. Malvin sonrió tranquilamente. «Tus consejos siempre son útiles, pero pensé que también sería bueno escuchar la perspectiva de mi tía», dijo. Ernesto asintió ligeramente como si le creyera, pero su mirada no se apartó de la mía. Ese día, la sospecha en los ojos de Ernesto se volvió cristalina. No dijo nada, pero era obvio que no olvidaría lo que había visto. Unos días después, yo estaba en la cocina y no me di cuenta de cómo Ernesto silenciosamente tomó mi teléfono. Cuando desbloqueó la pantalla y vio los mensajes entre Malvin y yo, la expresión de su rostro demostró que lo había entendido todo. En silencio, volvió a dejar el teléfono sobre la mesa, pero a partir de ese momento, todo comenzó a tomar un rumbo completamente diferente. Sin ninguna señal de emoción en su rostro, Ernesto sacó su propio teléfono y le envió un mensaje a Malvin: «Ven a cenar esta noche», decía, corto y directo. Su voz no tembló cuando regresó a la mesa y continuó leyendo su periódico, pero la atmósfera en la habitación cambió al instante. Mi corazón latía en mi pecho mientras lo miraba fijamente, conteniendo la respiración. El miedo que se acumulaba dentro de mí era como el presagio de una tormenta que se acercaba. La noche de la cena se cernía sobre nosotros como una niebla densa y opresiva de la sierra. Vestí un atuendo que, aunque elegante, sentía como una armadura. Un vestido de seda de un azul profundo, casi añil, que abrazaba mi silueta sin ser revelador, con mangas largas que terminaban en puños con pequeños botones de nácar. Complementé con unos zapatos de tacón bajo, de cuero suave color crema, y un sencillo collar de perlas que Ernesto me había regalado años atrás. Quería proyectar una imagen de calma, de normalidad, aunque por dentro mis nervios bailaban una jota desenfrenada. Ernesto se sentó a la cabecera de la mesa, su rostro impasible mientras leía su periódico, como si no existiera nada fuera de esas páginas. Yo intentaba actuar con naturalidad, preparando los platos con movimientos medidos, cada roce de la vajilla resonando en el silencio tenso de la cocina. El aroma a paella, que normalmente me confortaba, ahora parecía cargar con el peso de la incertidumbre. Malvin llegó puntual, como siempre. Su entrada fue un bálsamo y una punzada para mi corazón. Se veía impecable con una camisa de lino abierta en el cuello y unos pantalones oscuros, proyectando esa mezcla de madurez y encanto juvenil que tanto me atraía. Saludó a Ernesto con una familiaridad cortés, y luego sus ojos se encontraron con los míos. Un destello rápido, casi imperceptible, de entendimiento y preocupación. Nos sentamos a la mesa. La conversación, si es que se le podía llamar así, era forzada y superficial. Ernesto, inusualmente parlanchín, comenzó a interrogar a Malvin sobre su trabajo, sus planes, con una minuciosidad que rozaba lo inquisitivo. Malvin respondía con calma, su voz resonaba con una seguridad que me sorprendía. Mi mirada se posaba en sus manos, grandes y fuertes,
que descansaban sobre la mesa, y recordaba la calidez de su tacto, la forma en que se enredaron con las mías al buscar aquel plato. La tensión en el ambiente era casi física, un aire denso que dificultaba respirar. Cada pregunta de Ernesto parecía una estocada, cada respuesta de Malvin, un intento de mantener la fachada. Entonces, Ernesto lanzó la primera bomba. ¿Y qué tal te va en el amor, sobrino? Sé que hace poco andabas con el corazón un poco revuelto, ¿verdad? Sus palabras, dichas con una falsa jovialidad, resonaron como un trueno. Malvin, aunque mantuvo la compostura, dudó un instante. Su mirada se posó en mí, casi pidiéndome permiso. Yo me mantuve inmóvil, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Bueno, tío, comenzó Malvin, su voz ahora un poco más grave, digamos que he aprendido mucho. Hay cosas que uno solo valora cuando se da cuenta de lo que realmente importa. Sus palabras eran una alusión velada, un mensaje solo para mis oídos. Ernesto sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Ah, sí, las lecciones de la vida. Siempre se aprenden de la manera más dura. La cena continuó, un campo minado de indirectas. Ernesto hablaba de la lealtad, de la confianza en el matrimonio, de la importancia de la honestidad. Cada frase era una flecha dirigida a mí, a nosotros. Intenté mantener mi expresión neutra, concentrándome en la comida que apenas probaba. Malvin, por su parte, se mantuvo sereno, pero podía ver la lucha interna en sus ojos, la forma en que su mandíbula se tensaba ocasionalmente. En un momento, cuando me agaché para recoger una servilleta que se me había caído, pude sentir la mirada de Malvin sobre mí, intensa, protectora. Era un consuelo fugaz en medio de la tormenta. Finalmente, Ernesto se recostó en su silla, dejando caer el tenedor con un tintineo resonante. «Sabes, Malvin», dijo con una voz que era extrañamente calmada, «creo que es hora de que hablemos de ciertas verdades». La atmósfera se congeló. Miré a Malvin, cuyo rostro se había vuelto más serio. La invitación a cenar no había sido una muestra de hospitalidad, sino una trampa cuidadosamente tendida. «¿Verdades, tío?», preguntó Malvin, su voz tranquila pero con un filo apenas perceptible. Ernesto sonrió de nuevo, esa sonrisa sin calidez. «Sí, sobrino. Verdades. Como, por ejemplo, los mensajes que Liana y tú se envían. O las visitas que haces cuando no estoy en casa. Esos pequeños secretos, ¿no crees?». Mi respiración se detuvo. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. El aire de la habitación se volvió más pesado, casi asfixiante. Las palabras de Ernesto cayeron como un martillo, aplastando cualquier pretensión de normalidad. Miré a Malvin. Sus ojos, aunque aún calmados, mostraban una chispa de desafío. Estábamos expuestos, vulnerables. La tormenta no se acercaba, ya había estallado. El silencio que siguió a la revelación de Ernesto fue más ensordecedor que cualquier grito. El aire vibraba con una electricidad tensa, cargada de verdades inconfesables. Mis ojos buscaron los de Malvin, que ahora reflejaban una mezcla de sorpresa y una inquebrantable determinación. Parecía que, aunque la trampa de Ernesto los había tomado por sorpresa, Malvin no se iba a doblegar. Ernesto, con una calma escalofriante, añadió, «No creas que soy un tonto, Liana. Siempre te he observado. Y tú, Malvin, creíste que podrías burlarte de mí bajo mi propio techo». Sus palabras, pronunciadas con un veneno apenas perceptible, nos golpearon con la fuerza de una ola en la Costa Brava. Malvin, inesperadamente, fue quien rompió el silencio. «Tío Ernesto», comenzó, su voz sorprendentemente firme, «no es un asunto de burla. Liana ha estado sufriendo. Tú la has ignorado, la has hecho sentir invisible. Yo solo vi a una mujer que merecía ser vista, ser valorada». Sus palabras, un acto de valentía y desafío,
hicieron que mi corazón se hinchara de una mezcla de gratitud y pánico. Ernesto se rió, una risa hueca y amarga. ¡Qué romántico! ¿Y eso te da derecho a meterte en mi matrimonio? ¿A deshonrar mi casa? Su voz se elevó ligeramente, perdiendo la calma que había mantenido hasta entonces. Tío, solo fui honesto con mis sentimientos, respondió Malvin, su mirada fija en Ernesto, sin titubear. Y Liana, ella también lo fue conmigo. En ese momento, sentí que la sangre se me helaba. Malvin había cruzado una línea, había confirmado la verdad. Ya no había vuelta atrás. Me puse de pie lentamente, el vestido de seda azul sintiéndose pesado y restrictivo. Basta, Ernesto, dije, mi voz temblorosa, pero con una inesperada firmeza. Esto es entre nosotros, no entre tú y Malvin. ¿Entre nosotros? Ernesto se levantó de golpe, golpeando la mesa con la palma de la mano. Los platos tintinearon. Esto es entre tú y la desvergüenza. ¿Crees que no he notado tus atuendos, tus paseos a la tienda, tus risitas con ese muchacho? Sus ojos, por primera vez, mostraban la rabia que había estado conteniendo. Malvin se puso de pie también, interponiéndose ligeramente entre Ernesto y yo. No le hables así, tío, dijo, su voz tensa. ¿O qué, Malvin? ¿Me vas a golpear? Delante de tú, preciosa, tía, Ernesto lanzó una carcajada que resonó en el comedor. No, sobrino. Hay otras formas de resolver esto. Más silenciosas. Más definitivas. Sus palabras, pronunciadas con un tono amenazante y una sonrisa macabra, enviaron un escalofrío por mi espina dorsal. No era una amenaza de violencia física, sino algo peor, algo que tocaría la reputación, el honor, la vida misma. El aire se volvió más pesado, el silencio más profundo. Pude sentir el miedo crecer dentro de mí, un miedo que no había sentido en años. La cena, el escenario, todo se había transformado en una pesadilla. Ernesto se dio la vuelta, y se dirigió a la sala, dejando la tensión en el aire, el peso de sus palabras. Malvin se giró hacia mí, sus ojos llenos de una preocupación urgente. Liana, tenemos que irnos, susurró, su mano rozando mi brazo. Su toque me dio una sacudida de electricidad, pero esta vez, mezclada con la adrenalina del peligro inminente. ¿Irnos? ¿A dónde? Pregunté, mi voz apenas un susurro. No sé. Lejos de aquí. Él no va a dejarnos en paz, dijo Malvin, sus ojos escaneando la habitación, buscando una salida. Necesitamos tiempo para pensar, para planear. Mi mente, todavía aturdida por la confrontación, comenzó a funcionar a toda velocidad. Tenía razón. Ernesto no era un hombre de confrontaciones directas, pero era astuto y vengativo. Su amenaza velada era mucho más aterradora que cualquier golpe. Sin pensarlo dos veces, asentí. Sí, dije, mi voz ganando algo de fuerza. Tenemos que irnos. Corrimos escaleras arriba. En mi habitación, tomé lo primero que encontré, una pequeña bolsa de viaje de cuero, en la que metí algo de ropa interior de seda, unos vaqueros cómodos, una blusa de algodón y un jersey ligero. Mientras metía mi cartera, un pequeño frasco de mi perfume favorito, con el aroma a jazmín y naranjo en flor, se deslizó entre mis dedos. Era mi aroma, mi firma, y me sentí extrañamente reconfortada al guardarlo. Malvin, por su parte, tomó una pequeña mochila con lo esencial. Mientras bajábamos las escaleras, Ernesto apareció en la sala. Había cambiado su postura, ahora estaba sentado, con una expresión de calculada frialdad en su rostro. No sean estúpidos, dijo con voz monótona, sin mirarnos directamente. No hay lugar donde puedan esconderse de mí. Malvin me tomó de la mano, su agarre firme y reconfortante. Sentí su calor, su fuerza. No nos subestimes, tío, dijo Malvin,
su voz llena de un nuevo coraje. Hay muchos rincones en este mundo donde la gente puede desaparecer. Salimos por la puerta trasera, a la noche fresca y estrellada de Valencia. El coche de Malvin estaba aparcado en la calle. Subimos rápidamente, y él encendió el motor. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana. La casa, nuestra casa, parecía una prisión de la que acabábamos de escapar. El miedo todavía me atenazaba, pero a su lado, en el asiento del copiloto, también sentía una punzada de libertad, de aventura. No sabía a dónde íbamos, ni qué nos esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola. Malvin conducía en silencio, sus manos firmes en el volante. La carretera se extendía ante nosotros, un camino hacia lo desconocido. El aire dentro del coche estaba cargado de adrenalina y la promesa de un futuro incierto. De repente, Malvin me miró, una sonrisa tensa en su rostro. No te preocupes, Liana, dijo, su voz era un susurro. Esto solo acaba de empezar. La noche nos engulló mientras el coche de Malvin se alejaba de la casa, dejando atrás no solo a Ernesto, sino toda una vida. El aire, antes denso con la tensión de la cena, ahora era una mezcla de libertad y un miedo punzante. Malvin conducía con una calma sorprendente, sus manos firmes en el volante, la vista fija en la carretera que se extendía ante nosotros como una promesa incierta. Yo, a su lado, miraba por la ventana, el paisaje de Valencia desdibujándose en la oscuridad. Las luces de la ciudad se convirtieron en un resplandor distante, y pronto solo quedamos nosotros y el vasto lienzo de la noche. ¿Estás bien, Liana?, me preguntó Malvin, su voz suave, sacándome de mis pensamientos. Asentí, aunque mis labios se sentían secos. Sí. Solo, es mucho. Él me ofreció una sonrisa tensa, su mirada fugazmente sobre mí antes de volver a la carretera. Lo sé. Pero estaremos bien. Te lo prometo. Su voz, aunque llena de determinación, no podía ocultar la gravedad de nuestra situación. Condujo hacia el sur, lejos de la ciudad, por carreteras secundarias que serpenteaban entre campos de naranjos y olivares. El silencio en el coche era un eco de nuestros pensamientos. ¿Qué pasaría ahora? ¿A dónde iríamos? El miedo a lo desconocido era abrumador, pero la presencia de Malvin, su cercanía, me ofrecía un ancla. Me sentía extrañamente viva, más de lo que había estado en años, a pesar del peligro. Horas después, el cansancio comenzó a hacer mella. El sol empezaba a asomar, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja sobre el horizonte del Mediterráneo. Malvin encontró un pequeño pueblo costero, casi desierto a esa hora, y aparcó el coche junto a la playa. El olor a sal y a mar me llenó los pulmones, un contraste bienvenido con el ambiente sofocante de la noche. Descansa un poco, Liana, dijo, apagando el motor. Necesitamos fuerzas para lo que viene. Me recosté en el asiento, intentando conciliar el sueño, pero mi mente estaba demasiado agitada. Cada crujido de las olas, cada susurro del viento, parecía un recordatorio de la amenaza que nos perseguía. Miré a Malvin. Estaba apoyado contra el volante, sus ojos cerrados, el semblante tenso. Me pregunté qué estaría pensando, qué carga llevaba sobre sus hombros. La vulnerabilidad de su perfil, iluminada por el amanecer, me conmovió profundamente. Justo cuando mis ojos comenzaban a cerrarse, el rugido de un motor se acercó. Un coche, de color oscuro, apareció al final de la calle. Mi corazón dio un vuelco. Malvin, susurré, mi voz apenas audible. Él abrió los ojos de golpe, su cuerpo tensándose al instante. Vio el coche, y la expresión de su rostro se endureció. Ernesto, murmuró, con una voz llena de una mezcla de frustración y rabia. ¿Sabe dónde estamos? El coche oscuro se detuvo a unos metros de nosotros. No había duda. Era Ernesto. No se movió del coche,
simplemente se sentó allí, observándonos. Sus intenciones eran claras, no nos dejaría escapar. No había gritado, no había salido del coche, su mera presencia era la amenaza. Su paciencia, su frialdad, eran más aterradoras que cualquier explosión de ira. ¿Qué hacemos?, pregunté, mi voz temblaba. El miedo, que había sido una punzada, ahora era un dolor agudo en mi pecho. Malvin me miró, sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable, pero también una profunda tristeza. No nos dará tregua, Liana. Tenemos que seguir adelante. Encendió el motor de nuevo. El coche oscuro de Ernesto permaneció inmóvil, un depredador observando a su presa. Malvin aceleró, dejando atrás la playa, el amanecer y la esperanza de un respiro. La persecución había comenzado. Conducía a toda velocidad por la sinuosa carretera costera, el mar a nuestra derecha, los acantilados a nuestra izquierda. El coche de Ernesto nos seguía de cerca, una sombra implacable en nuestro espejo retrovisor. La adrenalina bombeaba por mis venas, mis manos apretando el asiento. No éramos solo dos amantes huyendo, éramos dos almas atrapadas en una red de celos y traición. Malvin tomó una curva cerrada, y el coche derrapó ligeramente. Pude ver el sudor en su frente, la tensión en sus brazos. Tenemos que perderlo, dijo entre dientes. La carretera se adentró en una zona de pequeños pueblos, sus casas apiñadas, sus calles estrechas y laberínticas. Malvin intentó perderlo en el entramado, girando bruscamente, acelerando y frenando. Pero Ernesto era persistente, su coche seguía apareciendo detrás de nosotros. De repente, Malvin tomó una decisión arriesgada. Giró por un callejón tan estrecho que apenas cabíamos. Las paredes de los edificios se rozaron con los lados del coche, creando un sonido de raspado angustioso. El callejón se abrió a una plaza pequeña, y luego a otra calle aún más estrecha, que parecía terminar en un muro. ¿A dónde vamos?, grité, mi voz llena de pánico. Confía en mí, Liana, dijo Malvin, sus ojos fijos en el camino. Al final de la calle sin salida, había una pequeña pasarela de piedra que conducía a un mirador sobre el mar. Malvin frenó bruscamente. El coche de Ernesto apareció al final de la calle, bloqueando nuestra salida. Estábamos atrapados. Malvin me miró. Su rostro, antes lleno de determinación, ahora mostraba una desesperación sombría. No podemos seguir huyendo, dijo, su voz apenas un susurro. En ese momento, Ernesto salió de su coche. No llevaba prisa, su expresión era de triunfo frío. Se acercó a nosotros con pasos lentos y deliberados. La luz del amanecer bañaba la escena, creando un aura surrealista. Los últimos rayos de sol dorado se reflejaban en el mar, pero para nosotros, la luz era la de un final inminente. Ernesto se detuvo a unos pocos metros del coche de Malvin. Sus ojos se fijaron en los míos, una mezcla de resentimiento y una extraña satisfacción. Ahora, Liana, dijo, su voz era una melodía de triunfo, vamos a hablar de esto. Y Malvin, él aprenderá una lección que nunca olvidará. Malvin abrió la puerta del coche. La brisa marina nos golpeó. Había una determinación en sus ojos que no había visto antes. Una chispa peligrosa. Me tomó la mano, su agarre era fuerte, protector. Esto no ha terminado, tío, dijo Malvin, su voz llena de un desafío inesperado. Ernesto sonrió, una sonrisa gélida. Oh, claro que no ha terminado, Malvin. Esto apenas acaba de empezar. Y en ese instante, cuando Malvin miró el acantilado que se extendía bajo el mirador, comprendí la magnitud de la situación. Un salto al vacío, una escapada arriesgada, o enfrentarse a Ernesto y las consecuencias desconocidas. El destino de Liana y Malvin pendía de un hilo, sobre el precipicio de un acantilado bajo el sol naciente de España.